Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Doy lugar a esta sesión de audiencia. Vamos a continuar de acuerdo a los apuntes que tengo a la vista. Se escuchó a Carlos Alberto Ruiz Paredes. Ujú. Mm. Este es si no lo conté mal, es una excepción de improcedencia de acción. Procedencia de acción por colusión y asociación ilícita. Lo tienes, llevas la lista también, eh, Lucero. Doctor, hoy día iban a absolver las partes, la Procuraduría, la Defensa. Perdóname, Lucero, no te escucho. ¿Cómo dices? Hoy día iban a absolver las partes, doctor, la Procuraduría y la Defensa. ¿Puedes acercarte más al micrófono? ¿Cómo me dices? Lo último que tengo es que es puesto por Carlos Alberto Ruiz Paredes, por colusión y asociación, posible que hacer una improcedencia de acción. El fiscal contestó, eso fue lo último. ¿Se agotaron los debates, señora fiscal? Señor magistrado, buenas tardes con todos. En efecto, ya tuvimos participación. Me parece que la defensa había pedido una réplica, pero no se llevó a cabo en la sesión pasada. Entonces lo escucharé. ¿Está la defensa técnica? Sí, correcto, doctor. Está bien. Aún no participa la Procuraduría, ¿no? Así es, doctor. Se quedó con lo último que se realizó fue la participación de la representante del Ministerio Público. Permítame, por favor, doctor Julca, escuchar a la Procuraduría y de ahí lo escucha usted. ¿Ya? No hay problema, doctor. No hay problema. ¿Alguien levantó la mano? Jorge Gerí. Sí, señor magistrado. Mil disculpas. ¿Usted es? Defensa del señor Jaime Sánchez Bernal. Ya, sí, lo escucho. Doctor, estoy en un lugar donde tengo muy poca conexión, por eso no puedo prender mi cámara. Le pediría, por favor, debido a que justamente estoy en este lugar, no voy a poder conectarme más tarde. Y por favor, si podría deducir mi excepción de improcedencia de acción en la siguiente audiencia, por favor, doctor, como usted ha hecho en el caso de otras. Está bien. Lo puedo manejar en la siguiente sesión, pero le pediría que de uno u otro modo se mantenga conectado, o si no, se encargue su defensa a otro de sus colegas. Sí, mi colega está conectado. conectado. Pueden decir algún tipo de petición de nulidad por no estar todas las partes presentes. ¿Ya? Está bien. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor, a las partes, bríndeme la posibilidad de ingresar y volver a salir al sistema. Tengo como inconvenientes, por favor, pero manténganse. O 5 minutos, suspendemos la audiencia. 2:40 escucho a la Procuraduría, ¿ya? 5 minutos. Gracias. Vamos a continuar. A ver, Procuraduría, lo escucho. Señor magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los conectados. Esta Procuraduría solicita que se declare infundado el pedido de exención de improcedencia de acción del delito de colusión y el delito de asociación ilícita formulado por la defensa de Carlos Alberto Ruiz Paredes por los siguientes. Señor magistrado, hay que tener en cuenta que la excepción de improcedencia de acción solo procede cuando, aún aceptando los hechos imputados como ciertos, estos no constituyen delito. En el presente caso, el Ministerio Público ha descrito hechos concretos que encajan perfectamente en el delito de colusión agravada en calidad de cómplice primario. Ha señalado actos específicos como la participación en el acto público del 9 de octubre del 2008, la suscripción del acta de apertura, evaluación y otorgamiento de la buena pro, la manifestación deliberada de una disconformidad aparente para simular transparencia, el conocimiento previo del pacto ilícito entre César Villanueva Arévalo y el Alberto Antonio Martorell, de una actuación funcional orientada a favorecer a la empresa Odebrecht durante el proceso de selección, por lo que consideramos que no estamos ante hechos atípicos, sino ante una imputación que debe ser discutida en el juicio oral. Sobre el argumento de que no existe el cómplice del cómplice, señor magistrado, la defensa parte de una premisa equivocada. La imputación fiscal no describe una relación aislada entre dos particulares, sino la intervención de Ruiz Paredes dentro de un esquema de concertación ilícita en el que participa el funcionario público, que en este caso es César Villanueva Arévalo, y Antonio Alberto Martorell. Por tanto, no se trata de un cómplice de cómplice, señor magistrado, sino de un aporte al delito principal de colusión desleal, cuyo autor, en este caso, es el funcionario público César Villanueva Arévalo.
Señor magistrado, sobre el debate o lo alegado por la defensa relacionado con la conducta neutral. Señor magistrado, la defensa pretende presentar que la actuación de Carlos Ruiz Paredes es un acto profesional neutro. Sin embargo, de la imputación fiscal se desprende claramente, señor magistrado, y lo reitero, la disconformidad expresada frente al consorcio vial amazónico no fue algo técnico ni genuino, sino fue una estrategia. Dicha conducta, ¿cuál fue su finalidad, señor magistrado? Simular transparencia, encubriendo un proceso que ya estaba realmente direccionado. El imputado sabía que la documentación ya había sido admitida, por lo que su actuación no fue reglada, señor magistrado. Esto excluye en todos los sentidos la aplicación de la prohibición de regreso, ya que Ruiz Paredes no actuó dentro del riesgo permitido, sino que instrumentalizó el procedimiento administrativo para favorecer indebidamente a la empresa Odebrecht. Por eso nosotros consideramos, señor magistrado, que la conducta va a dejar de ser neutral cuando la gente, aún actuando dentro de su rol formalmente lícito, conoce el plan delictivo, que lo ha dicho, lo ha descrito el representante del Ministerio Público, y realiza un aporte funcional relevante para su ejecución, para la materialización del pacto ilícito. En este caso, como ya le he mencionado, la imputación del Ministerio Público permitió, la participación del señor Ruiz Paredes permitió consolidar la adjudicación a la empresa Odebrecht, dar continuidad a actos posteriores de ejecución, facilitar un perjuicio económico, en este caso, al Estado. Por tanto, consideramos que la actuación del agente contribuye objetivamente al resultado delictivo, ya pierde el carácter neutral. Señor magistrado, por otro lado, respecto al debate vinculado con el dolo, que ha mencionado la defensa técnica, hay que tener en cuenta, señor magistrado, que hay que partir, lo reitero, para poder revisar una excepción de procedencia de acción, hay que partir de los hechos descritos por el fiscal. Para ello, hay que tener en cuenta los hechos incorporados por la representante del Ministerio Público, y así lo expresa la Casación 407-2015 TAN, en su fundamento jurídico 5, al señalar que es obvio que para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. A su vez, el juez, al evaluar dicha excepción, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Público? ¿Cuál es la imputación del Ministerio Público? El imputado, Carlos Alberto Ruiz Paredes, tenía pleno conocimiento del pacto ilícito. Actuó por disposición directa de Alberto Antonio Martorell. Su conducta estuvo orientada a concretar los fines del acuerdo ilícito. Y asimismo hay que precisar que ello también requiere actividad probatoria, lo que correspondería en este caso al juicio oral, no a una excepción de improcedencia de acción, señor magistrado, por lo que nosotros consideramos que los hechos imputados sí constituyen delito. La imputación contra Ruiz Paredes es típica y jurídicamente viable y no se configura ninguno supuestos de improcedencia de acción. En cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir, señor magistrado, la excepción de improcedencia de acción, como ya lo he mencionado, no está diseñada para discutir suficiencia probatoria ni la intensidad de la intervención, sino únicamente para verificar, en este caso, si los hechos constituyen el delito de asociación ilícita para delinquir. Lo reitero, la imputación describe una organización criminal conforme a los alcances del artículo 317 del Código Penal, contrario a lo que ya ha venido sosteniendo la defensa. La Fiscalía describe una pluralidad de personas, más de 20 integrantes, una estructura organizada, enquistada en el gobierno regional de San Martín, en el proyecto especial Guayaga Central y Bajo Mayo, la estabilidad y permanencia que operó desde el 2007 y 2015, reparto de roles y funciones, un plan criminal común orientado a cometer delitos contra la administración pública y la dirección y liderazgo, que en este caso es ejercido por Villanueva Arevalo. La integración dolosa de en este caso, señor de Ruiz Paredes, su aporte funcional a la consecución de los delitos sí configura el delito de asociación ilícita para delinquir. Por estas consideraciones, reiteramos, señor magistrado, nuestra posición que debe ser declarado infundado. Muchas gracias. ¿Terminó? Sí, señor magistrado. Bueno, tu problema. A ver, doctor Julca, lo escucho. Sí, doctor. A ver, en primer lugar, vamos a ubicarnos, creo yo, respecto a la norma que es aplicable en el tiempo. La Procuraduría, y tomando en cuenta también lo que se ha dicho en la sesión anterior, ha hablado de una colusión agravada. Creo que pierde de vista que la ley aplicable aquí es la ley número 26.713, que es la que modifica el tipo penal originario, que se incorpora con el Código Penal de 1991,
que es el delito de colusión. Y solamente es un delito de colusión en un solo párrafo. No hay de colusión simple, conspiración para colusión, ni colusión agravada. Como primer punto. ¿Y por qué es importante esto, señor magistrado? ¿Y por qué tiene vinculación propiamente con la excepción de improcedencia de acción? Porque si usted tiene en cuenta el artículo 9 del Código Penal, que habla del momento de la comisión del hecho, y teniendo en cuenta que nos enfrentamos y que nos encontramos frente a un derecho penal de acto, correcto, y un derecho penal de autor, se tiene en cuenta por el mandato normativo del artículo 9, que el momento de la comisión del hecho es cuando de la comisión del delito es cuando se realiza el hecho o se omite el mismo. ¿Correcto? En esa medida, doctor, es importante que usted tenga en cuenta que de acuerdo a la propia afirmación de la Fiscalía, en su requerimiento integratorio, específicamente en la página 24, se señala que el momento del pacto colusorio se dio en junio del año 2008, doctor, del pacto colusorio. ¿Cuándo se habría dado la participación del doctor Carlos Ruiz Paredes? Se habría dado en el año 2008, pero en octubre del año 2008, de acuerdo a lo que también ratificó el momento de que hizo su oposición la Fiscalía. Eso no está en debate porque es algo objetivo que está en el requerimiento integratorio. Es decir, la participación del doctor Carlos Ruiz Paredes se habría dado en la fase de agotamiento, con posterioridad al momento colusorio. Punto número 1 que usted lo debe tener en cuenta también, doctor. Punto número 2. También lo que se debe tener en cuenta que es lo siguiente, que el tipo penal es de formas establecidas y se tiene que respetar el principio de legalidad. Si usted verifica el 384, que es materia de proceso, va a verificar que indica que haya una colusión en el marco de un proceso de contratación de adquisición, pero siempre que con el interesado haya en un convenio, un ajuste, una liquidación o un suministro. La pregunta es aquí, doctor, de acuerdo al fáctico que ha presentado el Ministerio Público, porque nosotros somos conscientes, tal como ha dicho la procuradora, la abogada de la Procuraduría, que en efecto acá discutimos el fáctico. Eso no queda duda, no queremos traer acá temas probatorios. Pero de acuerdo al tipo penal, doctor, le invitamos a que en su momento analice y verifique si el aporte, el supuesto aporte ilícito del doctor Carlos Ruiz Paredes, se da en el marco de un convenio, de un ajuste, de una liquidación o un suministro. Y cuando no puede advertir eso, doctor, lo que corresponde naturalmente es que se declare fundado nuestro pedido de excepción. Ahora bien, algunos puntos adicionales. Aquí se ha presentado y se ha mencionado, doctor, correcto, de que lo que la defensa está planteando aquí es algo que no existe, que viene a ser el cómplice del cómplice. Y le damos totalmente la razón a la representante del Ministerio Público, que literalmente eso dijo en la sesión anterior ante vuestra pregunta. En efecto, el cómplice del cómplice no existe en ninguna doctrina, en ninguna norma que lo ampare. Pero es eso lo que se está trayendo aquí como acusación. Porque acá lo que se está diciendo es que el doctor Carlos Ruiz Paredes habría coadyuvado. No se está utilizando el término concertar, habría coadyuvado. Entonces, ¿a qué se ha coadyuvado? Supuestamente una concertación que se dio por parte del señor Eluberto Martorelli con el señor César Villanueva. En esa medida, él habría coadyuvado a un cómplice, porque él era un funcionario de la empresa Odebrecht. En ningún momento dentro del fáctico, estamos ciñéndonos al fáctico, se hace un desarrollo de que dice que el señor Carlos Ruiz Paredes habría concertado o habría apoyado al señor César Villanueva, a un funcionario público. En ningún momento. Entonces aquí hay una complicidad, porque el cómplice tiene que ser del autor, doctor. Eso amplia doctrina iberoamericana, como por ejemplo el profesor García Conyedo y entre otros autores, nos señalan que para que haya una participación tiene que ser de un autor. No se puede hablar en ambiguo, que es autor, que es cómplice del fáctico. Esa no es la forma de hacer una construcción, respetando el principio de legalidad, doctor. Ahora bien, otro punto. Se ha señalado aquí que lo que nosotros estamos trayendo a colación es un aspecto estrictamente probatorio, porque el dolo tiene que probarse. Esos fueron los términos de la representante del Ministerio Público, de la doctora que está presente, y ahora también ratificados por la procuradora, por la abogada de la Procuraduría. Pero eso es perder totalmente de vista una discusión que en cierta manera ya fue zanjada por la Corte Suprema. Por ejemplo, doctor, en la casación número 617-2021 nacional, 617-2021 nacional, específicamente, fundamento jurídico 8.4. En esa casación, la Corte Suprema ha señalado qué es lo que puede ser materia de análisis en una excepción de improcedencia de acción, y de forma textual ha dicho, se puede analizar todos los elementos del tipo, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. No lo ha descartado. También como una obligación, como un mandato de fundamentar y de motivar
es lo que ha indicado también el Tribunal Constitucional en el expediente 03541-2022, PHCTC. Queda clarísimo entonces, doctor, que nosotros acá no le estamos trayendo que se valore un aspecto probatorio, le estamos trayendo el fáctico. ¿Por qué? Tomando en cuenta lo que ha indicado la representante de la Procuraduría, indica, el Ministerio Público señala que el doctor Carlos Ruiz Paredes tenía pleno conocimiento, pero ¿en qué parte del requerimiento acusatorio, doctor? Le invito a que usted en su momento analice del requerimiento acusatorio interrogatorio, se señala cuáles son los datos fácticos que permiten afirmar que tenía pleno conocimiento. ¿Cuáles son? Datos fácticos, doctor. No que se pruebe, datos fácticos. Y esto lo concatenamos con el siguiente punto que ha sido rebatido también por la Procuraduría y por el Ministerio Público, que señalan que acá cuando nosotros hablamos de una conducta neutral, no es neutral ya. Pierde su neutralidad o pierde lo que se habla de prohibición de regreso, toda vez de que ya había un conocimiento y pese a que se enmarque dentro de su rol, entiéndase, por ejemplo, un rol de abogado especialista en contrataciones públicas, está coadyuvando al desarrollo de una actividad criminal. Eso es lo que mencionan, ¿está bien? Pero en esta situación ya estuvo nuestra Corte Suprema, doctor. Ya estuvo, por ejemplo, en la casación 526-2022 nacional, fundamento jurídico séptimo. ¿Y por qué me voy a permitir, doctor, para ser más ilustrativo en esta sesión, dar lectura exactamente a ese punto que ha dicho nuestra Corte Suprema? Mire usted, la Corte Suprema ha señalado lo siguiente, es muy puntual. Dentro de estos aspectos objetivos, conducta neutra, se encuentra no solo la conducta del sujeto aisladamente considerada, sino también el marco o contexto en el que se desarrolla. A ello se añade el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco, pues no cabe disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento. En esa medida, doctor, ¿en qué parte del requerimiento acusatorio integratorio se señala cuál es el fáctico que permite afirmar en tesis o en hipótesis a la Fiscalía que el doctor Carlos Ruiz Paredes tenía conocimiento? ¿Cuál es el fáctico, doctor? Ninguno. No hay. No existe. Entonces no se puede decir que porque él participó en un momento haciendo dos actividades, firmando el acta de recepción de la Buena Pro y oponiéndose a la calificación de un consorcio, ese hecho ya de por sí es miembro de una organización criminal y ha coadyuvado en una concertación ilícita, doctor. De esa forma se administra justicia. Realmente me disculpo, pero es preocupante para esta defensa, incluso desde la academia, doctor. Ahora bien, otro punto. Se señala también que se cumpliría con todos los elementos de la asociación ilícita, pero se pierde de vista, a todas luces considera esta defensa, que la propia representante del Ministerio Público tiene conocimiento que en la página 226, del escrito levantamiento de las observaciones formales que se dio en la audiencia del 18 de septiembre de 2025, doctor, se indicó respecto a mi patrocinado, al doctor Carlos Ruiz Paredes, textualmente, doctor, le invito a que usted verifique esa página y eso sin lugar a dudas le va a dar todas luces. Bajo la teoría de los actos propios, no se puede contradecir en esta audiencia. Usted va a verificar que el Ministerio Público señaló que una actuación aislada que no demuestre o que no configure permanencia ni continuidad funcional no se puede, correcto, atribuir a esta persona. En esa medida, doctor, el señor Carlos Ruiz Paredes solamente participó en un acto, realizando dos conductas que le atribuye el Ministerio Público. Solamente trabajó para la Fiscalía, para la empresa Odebrecht, diré, hasta el año 2010, julio del 2010. En esa medida, todos estos datos que le ha dado la representante de la Procuraduría, doctor, de que es una estabilidad de 2007 a 2015, desconoce totalmente que su participación solamente se enmarca, correcto, en un acto atribuido al año 2008 y que su vinculación con la empresa Odebrecht es hasta el año 2010. Desconoce también su aporte que indica, porque en ningún punto, doctor, se hace un desarrollo. Y es más, le traigo a colación también el siguiente dato y con esto culmino. El acuerdo plenario número 08-2017, doctor, en su fundamento jurídico 13, diferencia entre cuándo es una pluralidad de agente y cuándo es uno miembro de una organización criminal.
Y uno de esos requisitos fundamentales viene a ser la permanencia, la aptitud de permanencia. Es decir, concertarte para cometer diferentes hechos ilícitos. No que se hayan cometido, lo sabemos, pero para cometerlos. En este caso, solamente se le está atribuyendo haber participado en un acto en el marco de un proyecto, doctor. Yo le pido que usted analice de cara a los pronunciamientos antes citados, de cara a la teoría del delito, en cierta manera, ¿qué es lo que nos permite dar seguridad jurídica, doctor? Y no lo pase todo a juicio oral, porque cuando usted verifique, sabemos que vamos a discutir naturalmente el sobrecimiento, pero cuando usted verifique, va a ver que el propio fáctico no se subsume en el delito de colusión y mucho menos en el delito de asociación ilícita respecto a mi patrocinado. Por estos fundamentos nos ratificamos en que se declare fundado nuestro pedido, doctor. Muchas gracias por el tiempo concedido. El Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a empezar con relación al delito de colusión. La defensa dice que estamos ante un delito de tipo simple, toda vez que se habla sobre una concertación. No, señor magistrado. El delito que se imputa por los hechos de la obra Cuyumbuque Sisa es un delito de colusión desde la perspectiva de la ley 26713, que no hace una distinción de colusión simple y colusión agravada, sino que más por el contrario, lo que hace es decir que existe un acuerdo colusorio que defrauda económicamente y patrimonialmente al Estado. Y eso es una colusión agravada, señor magistrado. Recordemos esto. No estamos ante una colusión simple. Lo que se imputa en ese hecho es que existe un acuerdo colusorio entre el señor Martorelli y el funcionario público, el señor César Villanueva, y que ese acuerdo colusorio en un primer momento luego causó o defraudó patrimonialmente al Estado en la etapa de la ejecución. Entonces, si bien en el inicio no existía una distinción en el tipo penal de colusión simple y colusión agravada, sino que esta se da ya con la modificatoria de la ley 29758, es de advertir que estos hechos imputados sí importan una colusión agravada. ¿Por qué? Porque existe una defraudación patrimonial al Estado y la participación del señor Carlos Ruiz Paredes es justamente en eso, es para coadyuvar y poder concretizar ese acuerdo colusorio preexistente. Entonces, señor magistrado, no podemos nosotros simplemente indicar que se trata por el término de colusión, que estamos ante una colusión simple. No, el hecho real es que es una colusión agravada porque ha existido un perjuicio patrimonial para el Estado. Y de acuerdo al fundamento jurídico número 3 de la casación 1648 del 2019 de Moquegua, la consumación de este acuerdo, la consumación de esta colusión agravada se da cuando se defrauda al Estado. Entonces, la participación del señor y lo que se le imputa es justamente haber coadyuvado para concretizar ese acuerdo colusorio. Sí, no participó directamente, no se le está imputando el título de autor de haber participado en el acuerdo colusorio, pero sí haber coadyuvado para que se concretice. ¿Y cómo? Desplegando acciones que eran propias, como representando a la empresa, dando visos de legalidad al haber realizado una observación en cuanto a la participación de otro consorcio. Entonces, no han sido acciones neutrales, no estamos ante un delito de colusión simple, es un delito a todas luces de colusión agravada porque, repito, ha habido una defraudación económica al Estado. Con relación a lo de cómplice del cómplice, creo que aquí todos estamos de acuerdo que esa figura no existe, señor magistrado. El aporte del cómplice es a todo el injusto, es a todo el hecho del pacto colusorio. No puede existir un cómplice del funcionario público, no podemos hacer una distinción de cómplice del funcionario público, cómplice del tercero interesado. No, y más por el contrario, señor magistrado, yo me remito a la subsunción realizada en el requerimiento integratorio de fecha 27 de mayo del 2025, en la página 24, cuando hablamos sobre los términos, los elementos del tipo penal en los cuales subsumimos la imputación. Y podemos verificar, página 24 dice, C, condición de interesado. En el presente caso son los
funcionarios de la empresa Odebrecht, Leoberto Martorelli, Carlos Alberto Ruiz Paredes, Edmundo Cáceres Andoneri y Antenor Cajuro. Eran los representantes en la licitación pública 5-2008, quienes actuaron a favor de los intereses de la empresa contratista Odebrecht. Entonces, señor magistrado, aquí no estamos hablando de una persona en particular, de que el señor imputado se haya beneficiado en sí mismo, ¿no? Él actuaba en representación de la empresa Odebrecht, que es el tercero interesado. Entonces, bajo todo esto, señor magistrado, ¿cuál es ese elemento del tipo penal de colusión que no se estaría cumpliendo? Se están cumpliendo con todos los elementos, señor magistrado. Ahora, con relación al tipo penal de asociación ilícita, de lo que señala, porque no lo dice de manera expresa, cuál es ese elemento que no se está cumpliendo, ¿no? De lo que se puede entender es que está diciendo con relación a la permanencia, ¿no? En efecto, señor magistrado, si bien se ha podido, a través del levantamiento de las observaciones, se ha podido indicar cuál ha sido el rol en específico que ha cumplido cada uno de los miembros de esta organización criminal. Recordemos, señor magistrado, lo que dice el Acuerdo Plenario 4-2006, que dice que no se puede fragmentar la organización en varias asociaciones según cada delito que cometa. Entonces, nosotros no podemos, señor magistrado, indicar que porque tal individuo participó para un hecho en concreto, entonces su participación dentro de la asociación ilícita se limita a ese tiempo en específico. No, sino que la asociación ilícita ha sido creada para cometer distintos delitos en el tiempo, señor magistrado. Entonces, bajo eso, la permanencia de esta persona se circunscribe al tiempo de permanencia de la organización criminal. Ahora, por otro lado, con relación a el delito grave que supuestamente no se estaría cumpliendo, señor magistrado, es advertir bajo ese mismo tópico de que esta organización criminal está destinada a cometer distintos delitos, entre ellos, y el que justamente tiene una participación activa, el señor Carlos Alberto Ruiz Paredes, es que ha participado en delito de colusión. Colusión con el nombre de aquella fecha, es decir, con la ley 26713, pero que en efecto se trata de una colusión agravada porque ha existido una defraudación patrimonial del Estado. Entonces, sí estamos ante un delito grave. Y ojo, se tiene que hacer una interpretación de qué es un delito grave desde los fines de la Convención de Palermo, que es quien introduce todos estos términos, ¿no? Un delito grave no solamente desde el quantum de la pena, sino entendido también como una situación que causa un grave perjuicio. Y ante eso estamos en un delito de colusión en su tipo agravado. Eso es todo, señor magistrado. La Procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. Sí, como ya lo ha mencionado la representante del Ministerio Público, se trata de una colusión con perjuicio, señor magistrado, porque ha habido un perjuicio patrimonial. Y cuando esto ocurre, cuando ocurre una defraudación patrimonial, la colusión va a presentar una estructura de ejecución prolongada, en la que la concertación va a constituir el momento formal, pero la ejecución del acuerdo ilícito va a integrar todo el desarrollo típico del delito de colusión. En esa línea, nosotros consideramos que los comportamientos del señor Carlos Ruiz Paredes, orientados a asegurar el otorgamiento de la buena pro, la ejecución del contrato, no constituyen, como lo ha mencionado la defensa, actos postconsumativos del delito, sino manifestaciones de la ejecución del pacto colusorio, que vienen a ser susceptibles de participación criminal. Como ya lo ha mencionado también la representante del Ministerio Público respecto al cómplice del cómplice, ¿no, señor magistrado? Ya lo ha dicho, el aporte del cómplice es a todo el injusto del delito de colusión y que no podemos nosotros partir los aportes de los cómplices del funcionario en razón de su cargo por un lado y de los cómplices en los aportes del tercero interesado por otro lado, porque nosotros entendemos que ambas voluntades conciertan o concretan un solo injusto penal, señor magistrado. Por lo tanto, el cómplice lo será del delito de colusión y no va a ser un cómplice de un interesado.
Y sobre el dolo, señor magistrado, permítame a la defensa realizar lectura de la imputación del señor Carlos Alberto Ruiz Paredes. Se encuentra señalado en el escrito integratorio del Ministerio Público, página 17. Y por favor, lo leo. Se le imputa en calidad de cómplice primario a Carlos Alberto Ruiz Paredes, que desempeñando el cargo de representante legal de la empresa Odebrecht y construcción delegado por el Alberto Antonio Martorelli, tenía pleno conocimiento, coadyuvó a concretizar los fines de la concertación. Entonces, señor magistrado, yo le invito a la defensa a interpretar mejor la imputación del Ministerio Público. Por esas consideraciones, solicitamos que se declaren infundadas las excepciones planteadas. Muchas gracias. Doctor, vamos a continuar a las 2:30. Si tiene algo más que indicar, ¿ya? 2:30. Correcto, doctor. Ahí cerramos. 2:30. Listo, gracias, doctor. Ya, perfecto. Grabando. Muy bien, buenas tardes con todos y todas. A ver, señora fiscal, por favor, hábleme de los ilícitos. Se le imputa colusión agravada. ¿Por qué específicamente? La participación del señor está circunscrita a la obra Cuñumbuque Sisa. Esto es licitación pública 5-2008. Pero, Su imputación, ¿perdón? espérame, Cuñumbuque Zapatero Sisa. Sí, Zapatero Sisa. ¿La convocatoria qué número es? 5-2008. Ya, 2008. Ahora hábleme del rol en el delito de colusión. Muy bien. En relación al delito de colusión, ¿En qué página lo encuentro eso? sí, se encuentra en el requerimiento acusatorio de fecha 27 de mayo del año 2025 y la imputación contra el señor se encuentra en la página, permítame un segundo por favor, 23, Carlos Alberto Ruiz Paredes. Rosa, ¿me acompañas? ¿En qué tomo está eso? ¿Cuándo lo presentó ese escrito? 17. ¿Perdón? ¿Ese escrito qué número es? El escrito es, 22-815-2025. ¿De qué fecha es? Es del 27 de mayo del 2025. 28 de mayo del 2025, 28. ¿Esto ha sido ante alguna observación del juzgado? En efecto, señor magistrado, se trata de una imputación, un requerimiento integratorio, toda vez que inicialmente se pidió su sobreseimiento a razón de la resolución número 16 y justamente esa resolución número 16 que se deniega el sobreseimiento, que se hace esta acusación complementaria, porque pertenece al grupo de los funcionarios de la empresa Odebrecht. Ya, por favor, en el 45-2019, ubíquenme el escrito del 27 de mayo de 2025, 22.815. Sí, 45-2019. Ya, a ver, hábleme un poco de esta imputación. ¿Por qué colusión? ¿Cuál fue su rol? ¿Es largo la imputación concreta? No es tan larga, señor magistrado. ¿Qué lectura, doctora? Página 17. Carlos Alberto, precisión e integración de la imputación específica para Carlos Alberto Ruiz Paredes por el delito de colusión. Se imputa en calidad de cómplice primario a Carlos Alberto Ruiz Paredes que, desempeñando el cargo de representante legal de la empresa Odebrecht Perú, delegado por el Alberto Antonio Martorelli, teniendo pleno conocimiento, coadyuvó a concretizar los fines de la concertación ilícita llevada a cabo entre César Villanueva, presidente del Gobierno Regional de San Martín, segundo periodo 2008, con el interesado el Alberto Antonio Martorelli, a fin de favorecer a la empresa Odebrecht, con el otorgamiento de la adjudicación de la Buena Pro. La aprobación de los pagos por concepto de adelantos directos de materiales adicionales de obra y ampliaciones de plazo de la licitación pública 5-2008, primera convocatoria, y en el desarrollo de la ejecución de la obra.
rehabilitación y mejoramiento de la carretera Empalme, Puñumbuque, Zapatero, San José de Sisa, defraudando al Estado, ocasionando un perjuicio económico de 9.845.834.14 soles. Está bien. Hechos suscitados, perdón, Continúe, por favor, continúe. hechos suscitados en el marco temporal correspondiente al año 2008 hasta el último trimestre del año 2010. Así tenemos que a fin de coadyuvar para la concretización de los acuerdos ilícitos arribados entre César Villanueva y su jefe inmediato, el Huberto Antonio Martorelli, el acusado, Carlos Alberto Ruiz Paredes, por disposición de Martorelli y en representación de Odebrecht, participó el 9 de octubre del 2008 en el acto público de apertura y evaluación de propuestas económicas y proclamación de los resultados de la evaluación de las propuestas técnicas, suscribiendo el acta de apertura y evaluación de propuestas económicas y otorgamiento de la buena pro de la licitación pública 5-2008, conjuntamente con los coacusados y miembros del comité especial, Juan Carlos Paucar Guerra, Aldo Marino Arévalo, Hernán Gómez Sánchez, Marino González Rojas y Daniel del Águila Vela. En dicho acto público, el acusado Ruiz Paredes, por disposición de Huberto Martorelli, manifestó su disconformidad con la admisión a la etapa de calificación del postor Consorcio Vial Amazónico, que se había realizado el 2 de octubre de 2008, en razón a que no habría cumplido con la documentación obligatoria contenido en el anexo 6, requerimientos técnicos mínimos para el personal técnico de obra, de las bases administrativas, a pesar que tenía conocimiento que el 2 de octubre del 2008 ya había sido admitida la documentación presentada por el Consorcio Vial Amazónico. Repito, a pesar que ya tenía conocimiento que el 2 de octubre del 2008 ya había sido admitida la documentación presentada por el Consorcio Vial Amazónico. Esta aparente disconformidad era para aparentar ante los postores transparencia en el proceso de evaluación de propuestas económicas. Y precisamente en dicho acto público se admite la propuesta económica por el monto de 109.561.000, perdón, acá hay un error en el número, soles, conforme al anexo número 13, previamente elaborado por su coacusado Fernando Edmundo Cáceres Sandonaire, continuando con ello con los administrativos conducentes para que dé el otorgamiento de la buena pro a favor de Odebrecht, conforme al pacto ilícito en sus condiciones favorables para su representado. Ya. A ver, un momento. ¿Qué página me dijo 12? Estamos en la página final del 16 y 17. Ya, pero por eso, ¿desde qué página está la imputación contra este procesada? 17. 17. Numerales 21, 22 y 23. Ya, un momento, 17 voy a ubicar. ¿El Huberto Martorelli? No, Carlos Alberto Ruiz Paredes. No corresponde. A ver, un momento, por favor. Página 17. Aquí está, esa es la parte final, ya está bien. A ver. Se ha manifestado por parte del abogado de que es cómplice de cómplice. ¿Cuál es la respuesta puntual? Señor magistrado, quien no actúa como cómplice, dice que es cómplice del señor Huberto Antonio Martorelli, quien es el extraneus, pero señor magistrado, él actúa no como cómplice de una persona en específico, sino que coadyuvó para los fines del acuerdo colusorio, y ese acuerdo colusorio fue pactado entre el funcionario público y el extraneus. ¿Qué funcionario público? El señor César Villanueva Arévalo, que era el gobernador regional de San Martín. ¿Y Martorelli? Así es. ¿Cuál es el otro nombre de Martorelli? No recuerdo. El Huberto Antonio Martorelli. Huberto, sí, ahí. La Procuraduría, ¿cuál es su parecer? Señor La pro- magistrado, sí, Sí. lo escuché. Como lo indicamos, no se trata de un cómplice ni cómplice, porque lo que está aportando, la conducta que aportó en este caso el acusado Carlos Alberto Ruiz Paredes, fue el aporte al delito principal de colusión, cuyo autor, como ya lo he mencionado, le representa el Ministerio Público
es César Villanueva Arévalo. Y eso se dio en el marco de que conocía el acuerdo ilícito previo entre dos personas. En tal sentido, su contribución fue relevante al proceso colusorio. Ya, eso nomás. Háblame de la conducta neutral. Ha dicho el abogado que es una conducta neutral el cumplido como en su condición de abogado de su patrocinado. ¿Qué tiene que manifestar el Ministerio Público? Señor magistrado, Por de eso, lo que se sí. entiende del... Por los mismos hechos. ¿Qué indica de los hechos? ¿Cuál es el comportamiento? Sí, en efecto, en el numeral número 22 se indica cuál ha sido su participación, que con conocimiento de este acuerdo colusorio, él habría desplegado acciones en representación de su empresa, tales como que manifestó, en el numeral 23, que manifestó su disconformidad con la admisión de la etapa de calificación del postor consorcio vial amazónico, aludiendo de que no había cumplido con un requisito. Sin embargo, señor magistrado, ya tenía conocimiento porque con fecha 2 de octubre del 2008, ese requisito ya había sido subsanado. Y eso es lo que se indica en la página, en el numeral 23 de esta página, que es su imputación. Vamos a ver, un segundito, perdón. Un minuto. Ya me ubico en el ítem 22. Dice por exposición y representación 22 de y orden. 23. Ya. ¿Cuál es el comportamiento? Su comportamiento es, Sí, perdón, sí, identifica el comportamiento. ¿Cuál es? haber participado en representación de su empresa en un acto público y haber realizado actos para dar visos de legalidad al acuerdo colusorio, a la concretización del acuerdo colusorio, como es el haber manifestado la disconformidad ante la admisión a la etapa de calificación de otro postor. Ujú. Procuraduría. Señor magistrado, como ya lo hemos indicado, una conducta deja de ser neutral cuando la gente, actuando dentro de su propio rol formalmente lícito, conoce el plan delictivo y realiza su aporte funcional. Y quiero brevemente, señor magistrado, la defensa mencionó la casación de Monroy, 526-2022, pero cuando se analiza esa casación, en el fundamento quinto, la propia Corte Suprema indica que la Fiscalía no habría precisado que el acusado Monroy habría tenido conocimiento del acuerdo ilícito. Y como no tuvo conocimiento del acuerdo ilícito, en este caso la Corte Suprema asumió que habría tenido una conducta neutral, pero en este caso es diferente, señor magistrado. La Fiscalía sí le atribuye conocimiento de este acuerdo ilícito. Sí, y además, algo adicional en el caso Juan Doroteo Monroy Gálvez, que le he conocido en primera instancia, es que nunca se discutió el tema postconsumativo. Y esto fue reciente en la Corte Suprema, así que tengo las propias características de esta especial casación. Así es. Está bien. A ver, abogado, puntual, lo que he preguntado, ¿por qué cómplice lo mantiene? Sí, doctor, lo mantengo por lo siguiente. Usted debe tener en cuenta que lo que se ha hecho aquí, de acuerdo a la imputación que ha traído la Fiscalía, es la complicidad primaria. Lo ha puesto en esos términos, doctor. Acogiendo, correcto, la diferencia entre complicidad primaria y complicidad secundaria. Al margen de la disquisición dogmática que podemos tener si es dominio del hecho o infracción de deber para aplicar esta categoría, así está plasmado y lo vamos a discutir de esa forma. En esa medida, doctor, debemos recordar, correcto, que cuando... Quiero entender, porque también esto es un tanto discutible. La postura que se maneja, digamos, mayoritariamente siempre es autoría y complicidad, para hablar de delitos funcionariales. Y cuando sale de delitos cuando sale de delitos de dominio, y me indica si es que hay la postura va en contrario, delitos de dominio, se habla pues de cómplice primario y cómplice secundario. Pero también he encontrado casaciones de la Corte Suprema donde indica que el tema de la autoría no le es trasladable, salvo la unidad de título de imputación, a los cómplices. Y de ahí que tampoco no sea incongruente que, a pesar de estar en delitos de infracción de deber, pueda hacerse mención a cómplice primario y cómplice secundario. También he leído sobre el tema de que es muy difícil en este ámbito poder diferenciar entre cómplice primario y cómplice secundario, ¿no? Porque la función es indivisible, son cuestiones características propias. Pero lo primero que yo quiero entender respecto a lo que usted me plantea es
cómo vamos entrándonos en el tema de la dogmática para poder resolver. O sea, bajo su postura, el hecho de que se diga cómplice primario y secundario desnaturaliza la presencia de infracción de deber, o es que el Ministerio Público ya está que se ubica en un tema de dominio del hecho. A ver, eso quiero entender. Sí, doctor, tal como usted ha señalado, como usted comprende mejor que mi persona, se habla de delitos de infracción de deber y delitos de dominio, o por algunos, de delitos propios, ¿correcto? O delitos comunes, o especiales también, dependiendo de la diferencia en donde nos ubiquemos, de acuerdo a la teoría dogmática. Si nosotros hacemos una diferencia, doctor, entre cómplice primario y cómplice secundario, al margen de la disquisición, a lo que voy es, al margen de la disquisición de que naturalmente el 384, al ser un delito de encuentro o de concertación necesaria y considerado de infracción de deber, cuando vamos a la complicidad y lo diferenciamos entre primario y secundario, estamos yendo a un aporte que se requiere diferenciar entre uno y otro. No sé si me comprende, para ser primario y secundario. En esa medida, doctor, la jurisprudencia claramente por lo menos dice en el recurso de nulidad número 5584-2006 Lima, que para que sea cómplice primario deben concurrir o debe presentarse con dos características. La primera es la intensidad objetiva del aporte y la segunda es momento en que éste se realice, señalando que la intervención del cómplice se debe realizar en la fase preparatoria del hecho, del cómplice primario. En esa medida, doctor, lo que nosotros le tenemos acá a consideración es lo siguiente. De acuerdo a la redacción típica del artículo 384, al momento que se le atribuye el fáctico a mi patrocinado, se habla solamente de un párrafo del delito de colusión como tal. Ahora bien, ahí se utiliza el término defraudar. No se utiliza el término, doctor, como consideramos incorrectamente lo está utilizando la Procuraduría y el Ministerio Público patrimonialmente. Naturalmente sabemos que esto puede ser discutible, pero, por ejemplo, le traigo a consideración el siguiente pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional. En el expediente 17-2011, fundamento jurídico 28, nuestro Tribunal Constitucional analiza esta figura y dice, el término defraudar se puede interpretar de dos formas. Uno, que sea una mera defraudación a los deberes funcionales que ya tenía el funcionario público para con la administración, o otro, que sea en perjuicio patrimonial, pero teniendo en cuenta el principio de legalidad, se debe interpretar por lo menos que este perjuicio patrimonial, doctor, sea potencial, no que se haya ejecutado. En esa medida, doctor, dando por cierto lo que dice la Fiscalía y dando por cierto lo que apoya la Procuraduría, mi patrocinado habría coadyuvado a una concertación previa. Eso no está en discusión. Hubo una concertación previa. Es decir, mi patrocinado, uno, ¿aportó a esa concertación? No. ¿La defraudación cuándo se dio, doctor? La potencialidad de la defraudación. Desde que hubo la concertación, naturalmente, porque era una defraudación patrimonial si lo tomamos en esos términos. Es decir, lo que trae esta defensa aquí a colación, doctor, y como tesis, es que el aporte, de acuerdo al fáctico, sin alterarlo, es que se ha dado con posterioridad a la consumación del tipo penal. Y no cumpliría incluso con los requisitos de la complicidad primaria. Punto número 1. Punto número 2, doctor. ¿Por qué decimos cómplice del cómplice? Porque tal como les ha dicho, tal como ha leído la representante de la Procuraduría, ha utilizado el término, y no me dejará mentir, que indica, por indicación, por disposición, ha dicho, por disposición de Martorelli. Supuestamente participó mi patrocinado, el doctor Carlos Ruiz Paredes. No dice por disposición del señor Villanueva. No lo dice, doctor. Ahora bien, ¿por qué considera esta defensa que es incorrecto, al margen de la discusión dogmática, pero es lo que traemos nosotros acá a colación, que es incorrecto lo que plantean de que dicen se debe hacer un aporte, o se debe analizar el aporte al injusto en concreto, en general? No, doctor. Usted sabe muy bien, y acá tengo también a la mano otro pronunciamiento de nuestra Corte Suprema. Recurso de nulidad número 3743-2003 Callao, donde textualmente señala, la complicidad se encuentra ubicada en un nivel accesorio y dependiente de un hecho principal dominado, y acá está lo meneológico, doctor, dominado por el autor o los coautores. No dice codominado
por el cómplice y el autor, porque si no, ambos tendrían que ser autores. Es por el autor. El aporte va a la conducta del autor. Perdón, Ahora, me dijo ¿es casación, recurso de nulidad? Es recurso de nulidad, autor. Recurso de nulidad número 3743-2003, donde dice textualmente lo que le estoy señalando, correcto, cuando se pronuncia sobre la complicidad primaria. Ahora bien, doctor, otra pregunta que usted también ha hecho y que viene a ser, porque básicamente acá, en lo que se ha centrado la Procuraduría y tanto como la representante del Ministerio Público en decir, acá no le aplica esta casación del doctor Monroy, porque ahí sí la Fiscalía decía conocimiento. La interpretación que nosotros le traemos, doctor, es la siguiente. Y lo dijimos en la sesión anterior citando un autor que nos parece bastante ilustrativo, que es Giovanni Di Latala, cuando refiere en la colección de maestros del derecho penal qué se debe entender por hecho. El hecho son afirmaciones fácticas, doctor, a partir del cual se puede inferir que hay algo, conocimiento, que hay un verbo rector, que hay una modalidad típica, un nivel de imputación, un nivel de intervención, lo que fuere. En este caso, doctor, imaginemos que sea tan correcto como ha dicho la representante de la Procuraduría y la representante del Ministerio Público, que porque acá se ha puesto el término conocimiento, ya no se puede aplicar. Doctor, ¿esto es así? Entonces, mañana más tarde, la Procuraduría y la Fiscalía lo único que le bastará decir es, se concertó, conoció, defraudó. ¿Y cuál es el fáctico que sustenta ello, doctor? Esa es la pregunta que nosotros desde el momento uno hemos dicho y hemos cuestionado. ¿Cuál es el fáctico? Es decir, ¿cuál es la reunión que han tenido? No que lo prueben, que lo planteen por lo menos en hipótesis, doctor. Que lo planteen en hipótesis. ¿Cuál es la irregularidad? ¿Por qué no debió, por ejemplo, estar ese momento el señor Carlos Ruiz Paredes? Les ha dado un dato, dicen, impugnó la aprobación del consorcio vial amazónico, cuando ya sabían que estaba aprobado. Pero lo que no les ha dicho es que el propio consorcio vial amazónico, luego de que fue descalificado, impugnó eso y retiró su impugnación en vía administrativa. Aceptó. Señor magistrado, estamos entrando ya a temas que ya no tienen nada que ver con el tema de procedencia. Permítame, doctora, permítame, a ver, tengo que escuchar al abogado. A ver, Entonces, continúe. Sí, doctor, porque como esto se está tomando como un indicio, permítame también darle el dato concreto, doctor. Porque esto, desde mi óptica, va a desbaratar aquello que indican que conocimiento. No es así, doctor. Entonces, lo que no les ha dicho es que con posterioridad, el propio consorcio vial amazónico se desistió de su impugnación, de haber sido descalificado. Aceptó. Y no hubo mayor cuestionamiento. Por todos estos motivos, doctor, nosotros consideramos que naturalmente es una conducta neutra, no por una mera afirmación, porque nos estamos basando en el fáctico. Ahora bien, doctor. Ya, pero puntual, termino, ya el debate terminó. A ver, sí, ¿qué más apoya el tema como último dato, doctor, quiero que usted también lo tenga en cuenta, porque esto no le preguntó. Cuando usted revise el 384, va a ver el que es aplicable a esta fecha, le invito por favor que usted verifique la última parte que indica. La parte que señala lo siguiente, concertándose con los interesados, y dice así, en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros. La pregunta es aquí, doctor, ¿en qué parte del fáctico se ha mencionado que mi patrocinado coadyuvó o se interesó o concertó en alguna de estas modalidades? Son modalidades específicas, doctor, y se tiene que respetar el principio de legalidad. No ha sido desarrollado, salvo que se me corrija en este acto, pero eso no ha sido desarrollado. Por ese motivo, doctor, consideramos que debe ser fundada nuestra excepción de improcedencia de acción. A ver, sobre este punto último, Ministerio Público. Señor magistrado, aquí lo que se está haciendo es confundir. Cuando se está hablando, si bien la dogmática y en general la casuística puede decir que cuando se refiere a defraudar puede ser distintos términos, tenemos que aterrizarlo todo eso a los hechos. Y los hechos reales que tenemos es que tenemos un informe de auditoría que dice que producto de esos actos colusorios ha habido una defraudación patrimonial al Estado. Entonces, si aterrizamos todo esto a los hechos que nosotros estamos trayendo aquí para que sean controlados y pasen a juicio oral, es que en efecto ha existido un acuerdo colusorio donde han intervenido dos personas, funcionario y un extraneus interesado, que era la empresa Odebrecht, a través de sus distintos funcionarios, y que
justamente otros funcionarios públicos y otros miembros de esta empresa coadyuvaron para que ese acuerdo ilícito se vea reflejado, se vea concretizado. Y entonces, señor magistrado, ahí tenemos que producto de ello existe una defraudación económica. Eso no lo podemos negar, no lo podemos evitar porque tenemos los elementos que así lo corroboran. Entonces, señor magistrado, estamos ante una situación de una colusión que finalmente es una colusión agravada. Entonces, de acuerdo a los términos de la consumación, ¿cuándo se consuma una colusión agravada? Cuando existe la defraudación económica al Estado. Entonces, la participación del señor del acusado ha sido justamente en esa etapa, ha sido en la etapa de existió el acuerdo colusorio y ese acuerdo colusorio se extendió para defraudar patrimonialmente al Estado. Y es en esa etapa de extensión para la defraudación que participa. Entonces, no podemos hablar aquí y extrapolarlo. Y no se trata aquí de un cómplice de cómplice, señor magistrado. Ha habido un acuerdo colusorio entre dos personas. Es un delito de colusión que requiere la participación necesaria de dos personas. No se puede hablar de un cómplice del funcionario público y un cómplice de él, del empresario. Y finalmente, vuelvo y repito, nuestro requerimiento acusatorio, señor magistrado, sí tiene en sus elementos de subsunción, sí tiene desarrollado quiénes son o quiénes tienen esa calidad de interesados. Y no dice en específico que sea el señor Martorelli, no dice que el señor Martorelli se haya visto beneficiado con la obra, sino que dice que todos actuaron en beneficio de la empresa Odebrecht. Y por eso dice que la condición de interesado lo tienen todos los funcionarios de la empresa Odebrecht. Y entre ellos está el señor Carlos Alberto Ruiz Paredes. Eso se refiere para el tema de cómplice, ¿no? Así es, señor magistrado. Y estamos en la página 24 de nuestro requerimiento acusatorio, donde se subsumen cada uno de los elementos del tipo penal en ello. Está bien. Eso es todo. Por favor, quiero unos 15 minutos, ¿sí? Suspendo la audiencia. Resolución siguiente, fecha de hoy. Me pronuncio respecto a la petición de excepción de procedencia de acción postulado por la defensa técnica de Carlos Alberto Ruiz Paredes. A ver, un momento, por favor. Por los delitos de colusión agravada en calidad de cómplice primario y autor del delito de asociación en agravio del Estado. A ver, un momento, por favor, quiero revisar esto. Está bien. Voy a resolver el tema de la colusión agravada. En el tema de la asociación ilícita voy a emitir una resolución independiente. Voy a hacer un par de preguntas, pero quiero abordar el primero de ellos, del delito funcionarial. Muy bien. Entonces, fundamentos. Decide, es mi nombre, fundamentos. Ante este órgano jurisdiccional, el doctor Joel Matías Julca, en representación del acusado Carlos Alberto Ruiz Paredes, solicita o peticiona el archivo del proceso del delito de colusión agravada en su calidad de cómplice primario, exponiendo algunos aspectos que se van a desarrollar de modo independiente. Siguiente, o aparte, menciona que menciona que la imputación formulada por la representante del Ministerio Público no es otra cosa más que la denominación que ha efectuado, de motu propio, por supuesto, cómplice del cómplice. Esto cuando se lee de la narrativa de la Fiscalía que Carlos Alberto Ruiz Paredes
actuó por disposición de Eleuberto Martorelli. El Ministerio Público ha dicho que en este punto rechaza tal postulado del abogado defensor porque el comportamiento del peticionante es en beneficio de la empresa Odebrecht. En el caso de la Procuraduría Pública, en su intervención, compartiendo la postura del Ministerio Público, niega que se trate de un cómplice del cómplice como se ha expuesto, más aún si se tiene en cuenta del conocimiento de la ilicitud del acuerdo previo existente entre las partes. Otro aspecto que se ha... Bueno, al final lo voy a ver esto. Sí. Voy a resolver esto para luego ver la situación de la conducta neutral. El juzgado, punto aparte, de la lectura y la imputación de la imputación del Ministerio Público con un número de ingreso 22.815-2025, página 71.356, entre paréntesis para la Fiscalía es la página 16 y 17. En el ítem 22 y 23 indica lo siguiente, dice, Carlos Alberto Ruiz Paredes actuó por disposición de Martorelli y en representación de Odebrecht el 9 de octubre del 2018, con el antecedente de concretar acuerdos ilícitos entre el Intraneu César Villanueva Arévalo y su jefe inmediato, Eleuberto Martorelli. Esta situación para el juzgado trasciende a un trato aislado que se podría formular bajo la postura del abogado defensor de una cuestión aislada entre dos personas naturales, porque se ha manifestado que este comportamiento es en representación de Odebrecht, situándonos en un comportamiento afín con el interés de la persona jurídica en la obtención de este concurso público. Y al mismo tiempo, según la imputación, para concretar acuerdos ilícitos arribados, siempre y cuando está el peticionante coadyuva. Es claro que no es un trato a secas o limitado solo con el jefe, como hace un momento lo he referido, sino en beneficio de esta persona jurídica transnacional. Con esto quiero concluir que no es posible el aceptar el planteamiento del abogado defensor porque el comportamiento de su cliente no está en atención a un trato específico o aislado que pueda tener con Eleuberto Martorelli, sino en atención a los acuerdos previos existentes en beneficio de la persona jurídica transnacional. Aparte, o siguiente fundamento, otro punto en debate es el cómplice primario y cómplice secundario en un delito funcionarial. Me parece que para abordar la temática es importante que invoque esta casación, 1548-2021 nacional. Aquí, la Corte Suprema analizó un caso de negociación incompatible. Entre paréntesis digo que mi intención es brindar una respuesta en el caso de delitos funcionariales, ¿sí?, más que propiamente del delito de colusión. Se dijo en la página, ¿qué es esto? 10, fundamento jurídico 10º, que el cómplice es el que dolosamente colabora con otro para la materialización de un delito.
no se exige el cumplimiento acabado del supuesto del hecho previsto en el tipo penal, pues esto pertenece a los autores. Su participación se limita en favorecer la realización del hecho principal, sea materialmente o físicamente. Es más, lo que he reproducido de esta casación es algo más simple todavía. Que las reglas especiales aplicables a los autores tienen que ser distintas a las reglas generales del Código Penal aplicable a los cómplices. Entonces, y en el que en nuestro código existe lo que es la complicidad primaria y secundaria. Esto en atención a la discusión de la dogmática penal, que en los delitos funcionariales no cabe la posibilidad de hablar de esta división de complicidad, y esto podría corresponder a dominio, delito de dominio del hecho. No obstante, las características especiales que puedan recaer en los autores, a pesar que podamos mantener un título de imputación, no resta el hecho o no sustrae para este juzgado el hecho que el Ministerio Público pueda abordarlo con las reglas de reglas generales del Código Penal para el tema de la complicidad. A fin de cuentas, la dogmática ayuda, pero la dogmática no es estericeisis, y estamos vinculados a las fuentes primarias del derecho como la ley y la jurisprudencia. Así que el abordaje de la dogmática es de carácter auxiliar. Esto no puede tener un impacto en la debilidad de la imputación conforme he dado lectura del número descrito 22.815-2025. Otro punto. El abogado señala que su patrocinado Ruiz Paredes no aportó a la concertación. La imputación, punto y coma, la imputación no le atribuye ser parte de una concertación, sino de conocerlo y concretar lo propio en el marco de ese acuerdo que se ha desarrollado entre Luberto Martorelli y el acusado Villanueva Arévalo. Es ahí que se ha considerado el tema de coadyuvar en la ejecución de estos acuerdos, como más adelante lo ha redactado el Ministerio Público. Otro punto a manifestar está en relación al recurso de nulidad 3743-2023 Callao, que ha expuesto el abogado defensor, por el que manifiesta que lo accesorio en alusión, entre paréntesis, al cómplice depende del principal autor. Esto lo entiendo en el contexto de reanimar su postura del cómplice. Debo manifestar que en el recurso de nulidad 375-2004 Ucayali se dice lo mismo. Sin embargo, el comportamiento del procesado Ruiz Paredes, como se dice en la imputación, es que conociendo de ese acuerdo entre el autor y el Huberto Martorelli, coadyuvó a concretar los acuerdos ilícitos. Entonces, es una situación para el juzgado de identificar el comportamiento coadyuvante, pero como he reiterado más de una vez, no desde un trato aislado con Martorelli, sino con los acuerdos que se han desarrollado entre Villanueva Arévalo, Intraneo y el extraneo Martorelli, en el marco de un delito de función. Otro punto está relacionado a la prohibición de regreso como un vector de la imputación objetiva que afecta la tipicidad. El Ministerio Público, el abogado defensor ha manifestado que no se ha dicho cuál es la irregularidad sobre el cual haya recaído el comportamiento según el comportamiento de su patrocinado. El Ministerio Público, al igual como la
la Procuraduría se han centrado en resaltar la imputación y también se ha expuesto el tema de una excepción, acá lo tengo todo esto, una excepción de improcedencia de acción del procesado Juan Doroteo Monroe Gálvez. Punto seguido. Cuando me centro en una excepción de improcedencia de acción, es ajeno el tema probatorio, o en todo caso, el análisis de la evidencia existente de la presencia o no, o que reafirme o no el fáctico. Entonces, lo que corresponde es analizar de lleno la imputación. Y para esto, respecto al tema de lo cuestionado por el abogado defensor, apunto al ítem 23, desde esta parte donde indica. Dice, esta aparente disconformidad, en todo caso, entre comillas, abro corchete, 3 puntos, cierra corchete. Esta aparente disconformidad era para aparentar ante los postores transparencias en el proceso de evaluación de propuesta económica, y precisamente en dicho acto público se admite la propuesta económica de 109.561.076. Espero leerlo bien, si que lo puedo. O cuál es, hubo un problema creo en el monto. ¿Cuál es el monto? ¿O es lo mismo, señora fiscal? 109 millones, yo lo que leo es 561.000.76, ¿es así? Es 109.561.076.52 soles. Ya, es lo mismo, está bien, pues es lo que he indicado. Conforme al anexo 13, previamente elaborado por su coacusado, Fernando Edmundo Cáceres Andonaire. Ahí aparece la irregularidad respecto al comportamiento o error para este delito funcionarial. Continuando con ello, con los administrativos conducentes para que se dé otorgamiento de la buena pro a favor de Odebrecht conforme al pacto ilícito y sus condiciones favorables para su representada. De ese modo, el tema de la prohibición de regreso o conducta neutral tiene que ser ajena a o tiene que ser, no tiene que existir elemento fáctico, sustento fáctico o narrativa fáctica respecto a este accionar. Pero, ¿qué se tiene también del ítem 21? Que se indica, en este caso, a ver, dice aquí, conocimiento y coadyuvó a concretar los fines de concertación. En el ítem 22, coadyuvó a la concertación de los acuerdos lícitos derivados entre César Villanueva Arévalo y su jefe inmediato, Leoberto Martorelli. Y al final, sobre este específico aspecto de la previa elaboración de la propuesta por Fernando Mundo Cáceres Andonaire. Entonces, queda en claro que no es una conducta neutra, sino una conducta que está propio dentro de lo indebido. Entonces, el hecho sí constituye delito. Y como tal, se rechaza la excepción de improcedencia de acción por el delito de colusión agravada, postulado por el peticionante, en un momento, por favor, Carlos Alberto Ruiz Paredes. Y un aspecto que quisiera complementar, también se cuestionó o se habló, o se expuso sobre el tema de la afectación patrimonial, pero lo que advierto como juzgado es que esto más coincide con el tema de un delito de resultado, que es propio de la distinción entre lo que es la colusión simple. Así que tampoco encuentro sustento en ese lado. Así se ha resuelto, se notifica, Ministerio Público, notificada, abogado, ¿hay impugnación? Doctor, sí, presentamos recurso de apelación que lo vamos a fundamentar dentro del plazo de ley. Está bien, doctor, se tiene por interpuesto la impugnación y bueno, conoce el plazo. Gracias. Ahora, quisiera abordar el tema de la asociación ilícita, porque lo que tomé apunte en la sesión pasada es de que indicó que no hay un rol definido, no hay rol definido, indicó que no hay actos planificados,
Y el otro tema era creo que era el tema de prolongación de los actos o continuidad. ¿Eso me podría precisar, doctor? Sí, la temporalidad, doctor. Ah. Sí, lo que precisé, teniendo en cuenta el propio levantamiento de observaciones que hizo llegar el Ministerio Público, en atención a la página 226 de su levantamiento de observaciones, usted va a verificar que respecto al doctor Carlos Ruiz Paredes, en específico, respecto a él, indica que se debe tener en cuenta cuando son actos aislados, conductas que no son permanentes y que no vislumbran una continuidad funcional, al haberse participado en un acto administrativo aislado. Entonces, cuando menciona eso, es que nosotros hemos también deducido la excepción en el extremo de que no habría continuidad, toda vez de que hay el acuerdo plenario número 8/2017 en el fundamento jurídico 13, cuando diferencia entre una agravante genérica o específica de pluralidad de agente y que se cometa en el marco de una organización criminal. Uno de estos requisitos es que tenga aptitud de permanecer en el tiempo. En esa medida, con esto, también nosotros sustentamos nuestra excepción de presentación. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, doctor, teniendo en cuenta que estamos bajo un derecho penal de acto, no es viable a considerar esta defensa y que también eso le va a servir para resolver la excepción de prescripción. No es viable que se indique, por ejemplo, que una persona que ha participado en el año 2008 o 2010 va a ser responsable de los actos que la organización haya cometido en el año 2015, por ejemplo. Esto es totalmente contrario, en cierta manera, a la ley. Diferente sería que se advierte que la persona ha seguido formando parte y nosotros estemos cuestionando si participó o no en los actos, que es diferente. Pero acá lo que estamos cuestionando es que no integraba pues, esa fecha. De ninguna forma, no integraba la persona jurídica Odebrecht, el doctor Carlos Ruiz Paredes. En consecuencia, también la Fiscalía lo tiene en cuenta en la página 226 cuando hace la subsanación y precisa que haya datos objetivos de desvinculación. Acá, doctor, sabemos que no tomamos medios de prueba ni nada de eso, pero permítame darle un dato objetivo. Un dato de su oportunidad, un certificado de trabajo que data Perdón. que el doctor Carlos Ruiz Paredes solamente trabajó y solamente... Doctor Pulgar, tiene problemas con la internet porque se congela la imagen. Me habló un certificado de trabajo. Sí, doctor, me quedé ahí. Disculpe usted, he cambiado de red también para evitar ese problema. ¿Me confirma si es que en algún momento hay un problema o intento cambiarme de red, doctor? Le decía, el certificado de trabajo indica de forma objetiva que el doctor Carlos Ruiz Paredes solamente trabajó para la empresa Odebrecht hasta el año 2010. El doctor Ruiz Paredes. Ese es un dato objetivo, doctor. Y en esa medida, si usted revisa la parte de la imputación, va a verificar que la atribución que se le realiza a él es solamente por haber participado en el marco de esta contratación. Y no se advierte una aptitud de permanencia. No se desarrolla tampoco un rol. Espero, doctor, que el análisis no solamente se base en decir, bueno, él participó al momento de la suscripción de la Buena Pro e impugnó. ¿Ese es un rol, doctor? Consideramos que no. A todas luces consideramos que no. Consideramos que esa es una forma, en cierta manera, de vaciar de contenido a los medios técnicos de defensa, en específico, de una excepción de improcedencia de acción. Porque nos estamos basando en el fáctico. Porque si esto fuera así, doctor, si no habría una diferencia entre la temporalidad, porque el acuerdo plenario antes mencionado, número 808/2017, hace una diferencia entre pluralidad de gente también. O como con la coautoría. En la coautoría hay una pluralidad. Sí entiendo eso, pero ¿con qué ley? El acuerdo plenario 8/2017 estuvo con una ley distinta. ¿Con qué ley lo voy a analizar? La ley que le han aplicado... Perdona, porque eso puede ser otra discusión. A veces me indican, ¿y qué es propio, no? Va a depender mucho de los intereses de las partes que están ahora en contraposición. No, el acuerdo plenario fue aplicado por una ley no vigente. ¿Cuál es la ley, en todo caso, con la que debería analizar esto? Sí, permítame indicarle, por favor, para ser preciso, cuál es la ley que... la ley, doctor, es el decreto legislativo número 982, publicado el 22 de julio del año 2007. Ya, entonces lo voy a analizar con esta ley. Ese es el aplicable a mi patrocinado, doctor. Con la ley
982 me dijo, ¿no? 982. Sí, Ya, 982 del 2007. ya está bien. Así Entonces, el tema es de la temporalidad, ya lo entendí. Luego, otro punto que me habla usted dice que no hay un rol definitivo. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué me refiero con ello, doctor? Que en el marco de una organización criminal, sabemos que hay organizaciones verticales y horizontales, y diferentes tipologías de organización criminal que las convenciones nos las han definido. Ya. Pero en este caso en concreto, doctor, Creo que otra vez lo perdimos al doctor. ¿No? para que alguien sea considerado miembro de una organización, es decir, ha contribuido. Doctor, ¿se Doctor, me escucha ahora? no, doctor Joel, no lo entendí en absoluto. Su imagen se congela. A ver, permítame cambiar de red, por favor, doctor. Voy a cambiar de red en estos momentos. Ya, ¿me puede confirmar si ahora está mejor, doctor? Sí, lo escucho. Ya, he cambiado de red. Igual me disculpo de antemano, en verdad tengo estoy cerca del router, pero bueno, intentaré avanzar, doctor. Sí, lo que le decía, el rol, ¿por qué? Porque ahí no se le indica exactamente, si usted verifica la parte de organización criminal o de asociación ilícita, no se le identifica a él cuál es el rol que él habría cumplido. Lo que se hace es básicamente lo siguiente, doctor, y debemos tener en cuenta que son dos tipos distintos, la asociación ilícita y la colusión. Lo que se hace es, como él habría coadyuvado a la concretización de este pacto colusorio entre el señor Roberto Martorelli y el funcionario César Villanueva, en consecuencia, ya sería miembro de esta asociación ilícita. Se hace ese salto lógico y no se hace un mayor desarrollo. No se indica por qué él, no la organización en general, por qué él cumpliría con todos los requisitos del artículo 317, porque se entiende, doctor, que es su conducta la que tiene que ser subsumida. Y eso es lo que no advertimos. Ahora bien, naturalmente, doctor, uno de los elementos que también hemos cuestionado nosotros es la finalidad, ¿no? El telos. Pero como usted en cierta manera ha descartado esa excepción porque iba amalgamado con la otra locución, nos vamos a restringir simplemente a ser muy puntuales y decir, consideramos que nosotros no hemos negado en ningún momento que el doctor Carlos Ruiz Paredes ha trabajado con la empresa Odebrecht. Lo que estamos negando es que él haya participado en un acto criminal. En consecuencia, no tendría esa finalidad como tal. No de la organización. Me refiero solamente a mí patrocinado como tal. Porque acá no se puede hacer, doctor, una generalización. No se puede decir, hablamos de más de 20 personas. Hablamos hasta el año 2015. Hablamos que se querían coludir o que se coludieron. Eso no, doctor. Y acá solamente me permito, igual lo vamos a plantear en la apelación, dejar algo bastante claro, doctor. Nosotros hemos hecho una anotación que lamentablemente no ha sido abordada por vuestro despacho respecto a las modalidades de la colusión. Nosotros le preguntamos... Pero estamos en asociación. No entiendo cuál es el tema de la colusión. No, doctor, es básicamente para descartar. Sí, doctor Joel, tiene su derecho, va a verlo en apelación, posiblemente en casación, pero no quiero perder esto. Entonces, me dice usted que el tema de no hay un rol definido se confunde con colusión. Y después, Sí, doctor. ¿no hay actos de planificación? Disculpe usted, doctor, no le escuché. ¿No hay actos de planificación? ¿Eso lo dijo? Eso apunté. Sí, exactamente. ¿Por qué no hay, ¿a qué se refiere con eso? Acto de planificación. De clarificación me refería, doctor, de cara... Lo escucho. Creo que nos dejó el doctor. A ver, esperamos un momento, por favor. Doctor, disculpe, no sé por Claro qué que sí. estoy teniendo problemas. Está bien. Disculpe, Me habla de doctor, los estoy actos de teniendo problemas con la planificación, red. doctor. Está bien, me habla Sí, de los doctor, actos de pero además- planificación. Sí, para no ser repetitivo, en ese extremo básicamente me refería también a las críticas que le he hecho respecto al rol. Era básicamente eso, doctor. Está bien. Me Para habló, no ser redundante. ¿esos fueron todos los fundamentos? ¿Existió algún fundamento adicional a eso? Aquí apunté. A ver. No, doctor, de las anotaciones que tengo aquí, no, porque básicamente, como le indico, lo que se perdón. aprecia del Me requerimiento... indicó usted todo bajo la base de la ley 32.138. Claro, le indiqué
que, y aquí dice el disclaimer, doctor, de que sabemos que esa ley se ha dado con posterioridad a la norma que se está aplicando, no obstante tomando criterios que interpretan desde qué momento una concertación de más de 3 personas se puede considerar como organización ilícita o como asociación ilícita. Le pedía que usted evalúe esos elementos, sabemos, doctor, no estamos negando que en la ley en el penal en el tiempo debería ser otra, pero esta está interpretando, y como usted bien sabe, doctor, incluso bajo el principio de combinación de leyes penales, se debe interpretar la ley más favorable al reo en un sentido amplio, se puede interpretar también al acusado. ¿Pero qué sería lo favorable? Caso, por ejemplo, el criterio estructural. Perdón. No sé, creo que tenemos un problema. Respecto, por ejemplo, doctor, a la estructura. Doctor Matías, escúchame, por favor. Yo entiendo que se oralice en atención a esta ley, pero tiene que ser bien puntual porque eso no está por escrito, o sí está por escrito. Sí, lo hemos puesto por escrito, doctor. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es puntual? ¿Cuáles son los aspectos que le son favorables de acuerdo a esta ley? Mire, doctor, un aspecto bastante puntual es respecto a la estructura y cómo la participación, más que allá de todo el aparato que se considera organización criminal, cómo la participación, correcto, de mi patrocinado no se encajaría de cara al fáctico que considera el Ministerio Público como miembro de una organización cumpliendo con el requisito de la estructura. Es decir, que sea correctamente estructurada, que tenga una función, que tenga roles definidos, doctor. No solamente que sea algo eventual o para una participación como tal. Acá lo que se dice es que tú habrías participado en un acto público, conociendo la concertación. Pero nosotros consideramos que eso, por ejemplo, doctor, de cara a estas modificaciones que lo hacen más dura, que robustecen el elemento de estructura, consideramos que no cumpliría, por ejemplo. ¿Qué más? Y básicamente es eso, doctor, porque sabemos que la finalidad delictiva, seguro el Ministerio Público va a decir, bueno, que es un delito grave, entre otras cosas, doctor. Me quiero ceñir a esto, porque como le digo, esta excepción estaba bastante amalgamada con lo que hemos indicado también en la sesión anterior, doctor. Está bien. La Fiscalía, a ver, quiero preguntar, sobre el rol definido indica que no hay, que lo confunde con colusión. ¿Qué le responde? Señor magistrado, en la página número 22 y en la página número 25 del requerimiento acusatorio se puede advertir claramente. ¿Perdón? ¿El primigenio? No, integratorio, porque recordemos que los de Odebrecht están con un nuevo requerimiento, que es el de... Sí, es 22.815. Exacto, sí, en efecto. En ambas páginas que he señalado, en la página número 23, se desarrolla cuál es la imputación concreta contra el señor Carlos Alberto Ruiz Paredes. Se le imputa cuál es el verbo rector, que es haber integrado. Y también en la página número 25 se establece claramente, cuando se hace la subsunción, cuáles han sido los roles o funciones que ha cumplido cada uno de los imputados. Entre ellos se dice que el señor, de igual manera, Ruiz Paredes y Cáceres Adlonaire cumplieron el rol que consistía en participar en actos públicos en el proceso de selección en representación de la empresa Odebrecht a fin de dar una apariencia de transparencia en dichos actos públicos del proceso de selección de la obra carretera Sisa-Cuñumbuque. Entonces, sí se ha podido identificar cuáles han sido los roles que han cumplido cada uno de los miembros, así como cuál ha sido el verbo rector que se le está imputando. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿cuál es ese elemento del tipo penal de acuerdo al artículo 6 que establece las excepciones? ¿Cuál es ese elemento del tipo penal que no se cumple? Se cumplen todos los elementos. Este rol definido. Bueno, el tema de la planificación, otra vez lo he indicado como el tema de rol. La temporalidad. Señor magistrado, con relación a la temporalidad, si bien en efecto en el levantamiento de observaciones se ha determinado cuál ha sido el periodo de tiempo en el que éste ha cumplido su rol, eso es completamente diferente a la permanencia dentro de una organización criminal. Ahora, si esto lo llevamos de acuerdo al análisis de la nueva ley,
cuando hablamos de elemento temporal, no se hace referencia de cuándo la persona o qué tiempo la persona ha permanecido en la organización criminal, sino que se hace referencia a cuál ha sido el periodo de tiempo de existencia o de vigencia de esta organización criminal. Y a ello, señor magistrado, me remito al recurso de apelación número 391-2024 de la Corte Suprema, que a diferencia de todas las resoluciones que han estado nombrando... ¿Qué fundamento jurídico? ¿Qué fundamento jurídico? Permítame, por favor, un Recurso de segundo. nulidad. No, es un recurso de apelación, 391-2024, Ya. Corte Suprema. Ubícalo, Ya, por favor. Fundamento Ubícalo jurídico, ¿qué es lo que sustenta? Lo que sustenta, señor magistrado, es que con relación al tema de la permanencia, ojo, que solamente para dar el contexto, para que se pueda entender la importancia de este documento, es que este recurso de apelación versa sobre justamente una improcedencia de acción en el marco de la tipicidad de la ley 32-108. Es decir, Ya. es un caso que había sido tipificado con el 982 y que justamente, tal cual está sucediendo ahora, habían planteado una improcedencia de acción. Entonces, ahí se hace un análisis de cada uno de los elementos del tipo penal. Y cuando se habla respecto a la temporalidad, eso se encuentra en el fundamento jurídico 13º, página 21 de ese recurso de apelación. Ya. Y cuando Sí. dice, el elemento temporal dice, el carácter estable o permanente o por un tiempo indefinido es respecto a la organización criminal, no es respecto a la persona dentro de la organización criminal. Está bien. Asimismo, señor magistrado, en atención a ello, también lo que señala el Acuerdo Plenario 4-2006 de la Corte Suprema, que hace referencia a que no se puede fragmentar la organización criminal en función a cada delito fin que ha cometido, sino que hablamos de una sola organización criminal que ha cometido distintos delitos en el tiempo. Ya, vamos. Hábleme de la estructura. ¿Dónde está la estructura? ¿En qué página? Ya, con relación a ello, se encuentra en la página número 25. ¿Del mismo escrito? Sí, sí, señor magistrado, en la Y ahora página vamos a ver. número 25 y 26. Ya, vamos a ver. Está bien. ¿Algo más? Eso es todo. Procuraduría. ¿De rol definido? ¿Qué cuestión hay un rol Señor definido? magistrado, respecto al rol definido, ya la fiscalía ha mencionado las páginas Está de bien. recursos La integratorios. temporalidad. ¿Sí? Sí, señor magistrado, brevemente, ya la fiscalía ha mencionado recursos de nulidad, casaciones. Doctora, Yo por solamente favor, quiero solicitar doctora, pero, que se realice, doctora, dígame. por favor, véndeme unos 2 minutos, por favor. Solo 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Ya, doctor, está bien. ¿Quién está como especialista de audio? ¿Quién me acompaña aquí en esta causa? Doctor Lucero Mendoza. Lucero, mañana tengo audiencias. A ver, un momento, por Creo favor. que tengo un caso de José Luna Morales que ha pedido una variación de la medida de coerción. ¿Tengo otra más? ¿Y a qué hora es? A ver, un ratito, estoy ingresando a su sala. A ver, un ratito, ya está entrando. Mañana, doctor, mañana usted tiene una audiencia de 11-2020. Sí, así es. ¿A qué hora es eso? Eso es, doctor, a las 11 de la mañana. 11. Entonces estoy libre, ya no tengo más audiencias, ¿no? Sí, correcto. ¿Podemos mañana manejarlo? Señora fiscal, letrado, procuraduría, avanzar un poco más. Sí, doctor, por mi parte, si es a las 11 no tengo ningún inconveniente, toda vez que horas No, antes... a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, empezar. A 9 de la mañana tengo audiencia, Y doctor. 9, ya. Doctor, tengo audiencia en otro expediente que también se sigue ante esta corte, que es desde las 8:30 hasta las 9:30. En adelante sí podría, doctor. Quizás desde las 10, si le parece bien. Está bien, está bien. Podríamos avanzar con otras defensas. Doctor Lacasaje, ¿le escucho? Sí, señor juez. Yo mañana tengo una audiencia de homologación de acuerdo de colaboración eficaz y usted sabe, no se sabe qué horas terminen esas audiencias. Sí, es una audiencia que tiene inicio y no tiene fin. En todo caso, si no, para consultar y trabajar para la siguiente, de aquí sería hasta la próxima sesión, porque estoy haciendo despacho y no voy a poder atender.
Sí, doctor Naki, ¿algo dijo? Sí, mejor que se sigan las fechas programadas, doctor. Está Le bien. agradecería. En todo caso, ¿cuándo sería Lucero, no? Sí, doctor. ¿Cuándo sería la próxima? Estamos en marzo. Ya me indicó los jueves. Ya Sí, no- ¿Qué sería día? el jueves 5, doctor. No, perdón, jueves 5 de marzo, desde las 9 de la mañana. El jueves 5 de marzo de 9 a 5 de la tarde, ¿eh? Para poder en todo caso continuar, no alterar las agendas de los letrados ni del Ministerio Público. Entonces vamos a continuar en esa fecha para esta discusión. He concluido, ¿ya? Perdón, disculpen, había estado apagada la cámara. He concluido. Buenas tardes con todos. Correcto, doctor. Buenas tardes.